Buenas noches, viajero. Sí, tú, que estás ahí recostado, buscando refugio en las historias que el tiempo y la memoria han tejido con hilos de luz y sombra. Esta noche, permíteme guiarte a través de las memorias más profundas de un mundo llamado Gaia, un planeta vivo que respira, siente y recuerda cada alma que ha caminado sobre su superficie. Acomódate, cierra los ojos si así lo deseas, y permite que tu respiración se vuelva lenta y profunda, porque el viaje que iniciaremos juntos es largo, antiguo y repleto de secretos que solo los vientos del planeta susurran a quienes están dispuestos a escuchar. No necesitas hacer nada más que permitir que mi voz te acompañe mientras desciendes hacia el descanso que tanto mereces, mientras las historias de héroes caídos, de amores imposibles y de destinos entrelazados se despliegan como un manto protector sobre ti. Antes de adentrarnos en las profundidades de este relato, quiero invitarte a unirte a nuestra comunidad en Crónicas de la Hoguera, este refugio donde las leyendas de mundos olvidados cobran vida cada noche. Si estas historias resuenan en tu corazón, si encuentras consuelo en estas palabras que buscan acompañarte hacia el sueño, te invito a suscribirte a nuestro canal, donde cada semana encendemos nuevas hogueras narrativas que iluminan la oscuridad de la noche. Así, juntos, mantendremos viva la tradición ancestral de contar historias bajo el cielo estrellado, y tú serás parte de esta hermandad de soñadores que encuentran paz en las leyendas que trascienden el tiempo. Y ahora, antes de continuar nuestro viaje por las memorias de Gaia, me gustaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche. Déjame en los comentarios tu ciudad o país para saber hasta dónde llegan estas historias que compartimos al calor de la hoguera. Cada comentario es una luz más que se suma a nuestro círculo, una presencia que enriquece esta comunidad de viajeros nocturnos. Ahora sí, permíteme llevarte al principio de todo, a un tiempo anterior a las ciudades de acero y cristal, anterior incluso a los recuerdos más antiguos de la humanidad tal como la conocemos. Gaia no es simplemente un planeta de roca y agua, de montañas que rasgan los cielos y océanos que abrazan continentes. Gaia es un organismo viviente, consciente, antiguo más allá de toda comprensión mortal. En lo más profundo de su núcleo, fluyendo por cada grieta de su corteza, brillando con una luz verde esmeralda que es a la vez tierna y poderosa, existe algo que los antiguos llamaron la corriente vital, el Mako en su forma más pura y sagrada. Esta energía es la esencia misma de la existencia, la sangre espiritual del planeta que conecta cada forma de vida, cada pensamiento, cada emoción y cada recuerdo que alguna vez existió o existirá. Cuando un ser vivo respira su último aliento y cierra los ojos por última vez, su espíritu no desaparece en la nada. En cambio, regresa gentilmente a la corriente vital, llevando consigo todas sus experiencias, sus alegrías y sus dolores, sus victorias y sus fracasos, fusionándose con el flujo eterno de conciencia planetaria. Hace mucho tiempo, miles de años antes de que esta historia comenzara realmente, Gaia no conocía las ciudades industriales ni los reactores que drenarían su esencia. En aquellos días primordiales, el planeta era cuidado por un pueblo especial, bendecido con dones que los conectaban directamente con la corriente vital, de formas que ninguna otra raza podría jamás comprender completamente. Los Cetra, también conocidos como los ancianos, eran los guardianes nómadas de Gaia, viajeros eternos cuya misión sagrada era hablar con el planeta mismo, escuchar sus lamentos cuando sufría, sentir sus alegrías cuando florecía nueva vida. Ellos no construían ciudades permanentes ni reclamaban territorios como propios. En cambio, seguían el llamado del planeta
sanando las tierras heridas, guiando a las almas perdidas de vuelta a la corriente vital y manteniendo el delicado equilibrio entre toda forma de vida. Los Cetra podían percibir la voz de Gaia como una melodía constante que fluía a través de sus mentes, un canto antiguo que les revelaba los secretos del mundo y los guiaba hacia donde el planeta más necesitaba su presencia. Su conexión con la corriente vital era tan profunda que podían sentir cada perturbación, cada herida que cicatrizaba lentamente en el corazón del planeta, y dedicaban sus vidas enteras a este propósito sagrado. Pero toda era de luz eventualmente encuentra su sombra, y la paz de los Cetra no duraría para siempre. Hace aproximadamente 2000 años, cuando los ancianos aún vagaban libremente por las tierras de Gaia cumpliendo su propósito divino, algo descendió de las estrellas, algo que no pertenecía a este mundo ni a ningún mundo natural. Los cielos se rasgaron con fuego y luz mientras un objeto calamitoso atravesaba la atmósfera, dejando tras de sí una estela de destrucción que haría temblar los cimientos mismos del planeta. Este objeto, esta entidad, llevaba consigo una presencia que no era simplemente extraña, sino fundamentalmente incorrecta, una fuerza que contradecía las leyes naturales de Gaia. El impacto fue devastador, creando una herida masiva en el norte del planeta que la corriente vital se apresuró a rodear y contener, intentando protegerse de esta presencia alienígena que amenazaba con contaminar su esencia pura. Dentro del cráter humeante yacía algo que los Cetra eventualmente llamarían Jenova, la calamidad de los cielos, un ser parasitario de orígenes desconocidos cuya única naturaleza parecía ser infectar, destruir y consumir. Jenova no era una criatura en el sentido tradicional, sino más bien una fuerza de contaminación pura, una entidad capaz de infiltrarse en las mentes y cuerpos de seres vivos, copiando sus formas, leyendo sus memorias más íntimas y usándolas como armas contra ellos mismos. Los Cetra, sintiendo inmediatamente la terrible amenaza que Jenova representaba para Gaia y toda forma de vida sobre el planeta, se reunieron para enfrentar a esta calamidad celestial. La batalla que siguió fue larga y dolorosa, una guerra que se extendió por años y cobró incontables vidas entre los guardianes del planeta. Jenova era astuta y cruel, capaz de sembrar desconfianza entre los Cetra, al aparecer disfrazada como sus seres queridos caídos, susurrando mentiras con las voces de amigos y familiares perdidos. Muchos ancianos sucumbieron no solo a las heridas físicas, sino al tormento psicológico de enfrentar las caras de aquellos que habían amado, retorcidas por la presencia parasitaria de la calamidad. Sin embargo, a pesar del terrible costo, los Cetra finalmente lograron contener a Jenova, sellándola en las profundidades de una formación rocosa en el norte del planeta, esperando que permaneciera dormida para siempre, olvidada por el tiempo. Pero la victoria fue amarga, y su precio resultó ser casi insoportable para los sobrevivientes. Los Cetra habían pagado con la mayoría de su pueblo, de una raza numerosa y vibrante que una vez había caminado libremente por Gaia. Solo quedaron unos pocos, debilitados y dispersos. Con el paso de los siglos y los milenios, su número continuó disminuyendo hasta que los Cetra se convirtieron poco más que en leyenda, en historias antiguas contadas alrededor de fogatas sobre un pueblo mágico que podía hablar con el planeta. La humanidad común, aquellos que no poseían la conexión especial con la corriente vital, comenzó a crecer y expandirse, construyendo civilizaciones cada vez más complejas. Eventualmente olvidaron el propósito sagrado de los Cetra. Olvidaron que Gaia era un ser vivo que merecía respeto y cuidado. En cambio, descubrieron que podían extraer la corriente vital misma,
ese Mako brillante y poderoso, y usarlo como fuente de energía para alimentar sus ciudades y máquinas. Así nació una nueva era, una era de industria y ambición, donde una corporación llamada Shinra Electric Power Company se alzaría para dominar el mundo entero, construyendo reactores masivos que succionaban el alma del planeta gota a gota. Y fue en esta era de explotación y olvido, aproximadamente 30 años antes del momento en que nuestra verdadera historia comienza, cuando los científicos de Shinra descubrieron algo enterrado en las capas geológicas del norte. Un espécimen preservado perfectamente en roca antigua, algo que ellos creyeron erróneamente que era una cetra, la última de los ancianos. Pero no era una cetra en absoluto. Era Jenova, la calamidad que había sido sellada 2000 años atrás, esperando pacientemente en su prisión de piedra. Los científicos, ignorantes del verdadero horror que habían desenterrado, comenzaron a experimentar con las células de esta criatura, creyendo que podrían desentrañar los secretos del poder de los ancianos. No podían imaginar que cada experimento, cada manipulación de esas células alienígenas, estaba despertando lentamente a algo que nunca debió ser molestado, algo que contaminaría el destino de generaciones futuras. De estos experimentos nacería un proyecto llamado Soldado. Guerreros mejorados, infusionados con células de Jenova y energía Mako. Y de este proyecto emergerían tanto héroes como monstruos, seres que alterarían el curso de la historia de Gaia de formas que nadie podría haber predicho. Así, viajero, se establecieron las piezas en el gran tablero del destino. El planeta Gaia, con su corriente vital fluyendo en las profundidades, guardando las memorias de incontables vidas. Los Cetra, casi extintos, su legado reducido a susurros y leyendas. Jenova, la calamidad de los cielos, ahora en las manos de aquellos demasiado ambiciosos o demasiado ignorantes para comprender lo que verdaderamente poseían. Y la humanidad, creciendo en su arrogancia tecnológica, drenando la vida misma del planeta que los sustentaba, inconsciente de que se acercaba rápidamente a un punto de no retorno. El escenario estaba preparado para una saga de heroísmo y tragedia, de sacrificios que romperían corazones y de decisiones que pesarían sobre el alma. Pero esas historias vendrán en su momento adecuado, cuando tu mente esté lista para recibirlas, cuando el sueño comience a reclamarte suavemente. Por ahora, simplemente respira. Siente como el peso de estas revelaciones antiguas se asienta gentilmente sobre ti, como un manto, y prepárate para los cuentos de guerreros, de amistades que desafiarían la muerte misma, y de un legado que conectaría el pasado con un futuro incierto. Descansa ahora, porque el viaje apenas comienza, y las memorias de la corriente vital tienen mucho más que revelar. Respira profundo, viajero, y permite que tu mente se desplace hacia atrás en el tiempo. 7 años antes de que Cloud Strife despertara en la estación de tren de Midgar. 7 años antes de que la historia que muchos conocen realmente comenzara. En este momento de la historia, Gaia ya gemía bajo el peso de los reactores Mako que Shinra había clavado como dagas en su piel, drenando la corriente vital para alimentar las ciudades brillantes y las ambiciones insaciables de una corporación que se había convertido en el poder dominante del mundo. Pero en medio de esta explotación sistemática, existía una élite militar que se alzaba por encima de todos los demás, guerreros mejorados que representaban tanto el pináculo del poder humano como la máxima expresión de la arrogancia de Shinra. Ellos eran Soldado, hombres y mujeres infusionados con energía Mako y células de algo que los científicos aún no comprendían completamente
transformados en seres que superaban los límites normales de fuerza, velocidad y resistencia. Y entre estos guerreros había un joven de ojos azules brillantes y cabello oscuro, despeinado, cuya historia merecería ser recordada por las eras, aunque el mundo eventualmente olvidaría su nombre y sus sacrificios quedarían enterrados en las sombras de la historia oficial. Su nombre era Thak Fer, un joven originario del pequeño pueblo de Gongaga, un lugar tranquilo rodeado de naturaleza donde los reactores Mako aún no habían llegado a dominar completamente el paisaje. Thak no había nacido en las torres de acero de Midgar, ni había crecido entre las comodidades de la clase alta. Era simplemente un muchacho con sueños más grandes que su pueblo natal, con un corazón lleno de determinación y una energía contagiosa que iluminaba cada espacio que ocupaba. A los 14 años, decidió que su destino no estaba en Gongaga, sino en las filas de Shinra, específicamente en Soldado, la organización de élite que representaba todo lo que él admiraba: fuerza, honor y la oportunidad de convertirse en un héroe verdadero. Dejó atrás a sus padres y su vida sencilla, viajando a Midgar con nada más que su determinación y su espada, listo para demostrar que tenía lo necesario para estar entre los mejores. Durante años trabajó incansablemente, entrenando hasta el agotamiento, superando cada prueba que le ponían enfrente, porque Thak Fer nunca había aprendido a rendirse. Nunca había considerado que el fracaso fuera una opción aceptable. Su persistencia eventualmente llamó la atención de alguien especial, alguien que vería en este joven no solo a un soldado promisorio, sino a un estudiante digno de su tiempo y sabiduría. Este alguien era Angel Hewley, un soldado de primera clase cuya reputación de honor e integridad lo precedía en cada conversación. Angel no era como muchos otros en Soldado, que se dejaban consumir por la arrogancia que venía con el poder sobrehumano. Él mantenía un código moral estricto, una creencia profunda en que el verdadero honor no venía de la fuerza bruta, sino de cómo uno elegía usar esa fuerza. Portaba sobre su espalda una espada masiva llamada la Espada Mortal, un arma intimidante forjada por su padre adoptivo, aunque Angel rara vez la desenvainaba en combate, prefiriendo usar réplicas más baratas para no deshonrar el regalo que representaba el esfuerzo y sacrificio de su familia. Cuando Angel aceptó a Thak como su pupilo, comenzó una relación que trascendería la simple dinámica de mentor y estudiante. Se convirtieron en algo parecido a padre e hijo, con Angel compartiendo no solo técnicas de combate, sino lecciones de vida, enseñándole a Thak que los sueños eran importantes, pero que debían estar fundamentados en el honor y la responsabilidad. Angel le hablaba constantemente sobre estos conceptos, repitiéndole que un soldado debía proteger su honor como su posesión más valiosa, que la fuerza sin propósito moral era simplemente destrucción vacía. Zack absorbía estas enseñanzas con la misma energía con la que enfrentaba cada entrenamiento, admirando profundamente a su mentor y esforzándose por estar a la altura de sus expectativas. Pero Angel no era el único soldado de primera clase que capturaba la imaginación y el respeto de aquellos en las filas inferiores. Existían otros dos nombres que resonaban con reverencia cada vez que se mencionaban en los pasillos de Shinra. El primero era Genesis Rapsodos, un hombre de cabello rojo como el fuego y una fascinación peculiar por la poesía épica, particularmente un poema llamado Loveless, cuyas líneas citaba constantemente, encontrando en sus versos significados que nadie más parecía comprender completamente. Génesis era carismático y apasionado, aunque también poseía un orgullo que rayaba en la arrogancia.
una necesidad constante de demostrar su valía que eventualmente se convertiría en su maldición. Y luego estaba el tercero, el legendario entre los legendarios, el soldado, cuyo nombre se pronunciaba con un asombro que bordeaba la adoración. Sephiroth, de cabello plateado que caía como una cascada de plata hasta su cintura, ojos verde esmeralda que brillaban con el poder del Mako, y habilidades de combate que parecían desafiar las leyes de la física y la razón. Sephiroth era considerado el guerrero más fuerte que jamás hubiera existido, un héroe de guerra cuyas hazañas se contaban en historias exageradas en cada rincón del mundo. Para Zack, estos tres representaban el pináculo de lo que él aspiraba a convertirse. Y cuando finalmente tuvo la oportunidad de conocerlos y trabajar junto a ellos, su entusiasmo era palpable e inquebrantable. Fue durante una de las primeras misiones importantes de Zack cuando el curso de su vida comenzó a tomar giros que nadie podría haber predicho. Angeal y Genesis habían desaparecido misteriosamente, abandonando sus puestos en soldado sin explicación alguna, un acto que Shinra consideraba traición imperdonable. Zack no podía creer que su mentor, el hombre que le había enseñado todo sobre el honor, simplemente hubiera huido sin razón. Tenía que haber una explicación, algo más profundo que la corporación no estaba revelando. Así comenzó una búsqueda que lo llevaría por todo Gaia, siguiendo pistas fragmentadas sobre el paradero de Angeal y Genesis, descubriendo en el proceso verdades que sacudirían los cimientos de todo lo que creía saber. En esta búsqueda, Zack fue acompañado frecuentemente por Sephiroth mismo, el legendario guerrero que resultó ser menos distante y más humano de lo que las leyendas sugerían, aunque siempre mantenía una cierta melancolía en su mirada, como si cargara secretos que pesaban sobre su alma. Juntos descubrieron que Génesis se estaba degradando, que su cuerpo literalmente se estaba descomponiendo celularmente debido a algo en los experimentos que lo habían creado como soldado, y que estaba desesperado por encontrar una cura antes de que fuera demasiado tarde. La verdad era aún más perturbadora de lo que Zack podría haber imaginado en sus peores pesadillas. Angel y Génesis no eran simplemente soldados mejorados. Eran el resultado de un proyecto secreto llamado Proyecto G. Experimentos conducidos años atrás por un científico llamado Hollander, que había inyectado células de lo que él creía era un cetra en embriones humanos. La madre de Génesis, Gillian, había sido portadora de estas células experimentales durante su embarazo, y lo mismo con la madre de Angeal. Estos dos hombres, a quienes Zack admiraba, no habían elegido su poder. Habían sido experimentos desde antes de nacer, creados artificialmente con propósitos que nunca se les explicaron completamente. Y ahora Génesis, consumido por la desesperación de su degradación y la amargura de descubrir que su existencia entera había sido un experimento corporativo, había comenzado a crear copias de sí mismo, clones imperfectos que buscaban desesperadamente las respuestas que podrían salvarlo. Angel, por su parte, estaba luchando con sus propios demonios internos, cuestionando si alguien creado artificialmente podía realmente reclamar conceptos como honor, o si todo lo que había enseñado a Zack era simplemente una mentira que se decía a sí mismo para sentirse humano. En medio de esta búsqueda cada vez más oscura, Zack conoció a un joven soldado raso llamado Cloud Strife durante una misión en un pueblo llamado Modeoheim. Cloud era apenas un muchacho, delgado y callado, que claramente admiraba a Soldado desde lejos, pero nunca había logrado calificar para unirse a sus filas debido a que su cuerpo no había respondido adecuadamente a los tratamientos con Mako. Había algo en Cloud que le recordaba a Zack
una versión más joven de sí mismo. Esa determinación inquebrantable a pesar de las circunstancias desfavorables. Y rápidamente formaron una amistad que trascendía las diferencias de rango. Zack veía potencial en Cloud. Le prometió que algún día harían misiones juntos como verdaderos compañeros, sin importar si Cloud llevaba el título oficial de soldado o no. Esta amistad, forjada en medio del caos y la confusión de la búsqueda de Génesis y Angeal, se convertiría eventualmente en uno de los vínculos más importantes de ambas vidas, aunque en ese momento ninguno podía imaginar cuán profundamente sus destinos se entrelazarían. La tragedia alcanzó su punto crítico cuando Zack finalmente enfrentó a Anguial, quien había transformado su propio cuerpo en una abominación grotesca, fusionándose con sus propias copias, creando una criatura monstruosa que apenas conservaba rastros del hombre honorable que había sido. En la batalla que siguió, Ángel parecía estar rogando silenciosamente por liberación, por un final a la confusión y el dolor de una existencia que ya no podía soportar. Zack, con lágrimas corriendo por su rostro, tuvo que hacer lo impensable: derrotar a su mentor, darle el descanso final que su espíritu torturado necesitaba desesperadamente. En sus últimos momentos de lucidez, Angeal le entregó a Zack su más preciada posesión, la espada mortal, acompañada de palabras finales sobre proteger su honor y convertirse en su legado viviente. Zack tomó esa espada masiva, sintiendo su peso tanto físico como emocional, y juró honrar la memoria de Angeal llevando adelante las lecciones que le había enseñado, sin importar cuán oscuro se volviera el camino por delante. Fue ascendido a soldado de primera clase, pero la promoción se sentía hueca, teñida por la pérdida de aquel que más había creído en él. Y Génesis aún vagaba por ahí en algún lugar, consumido por su propia desesperación y ambición retorcida. Así, viajero, Zack Fair se encontraba en la encrucijada de su vida, portando ahora el arma de su mentor caído, llevando el título de primera clase que había soñado durante años, pero también cargando el peso del conocimiento sobre las verdaderas naturalezas de soldado y los oscuros secretos que Shinra ocultaba en sus laboratorios más profundos. Aún no sabía que su historia estaba lejos de terminar, que eventos aún más terribles aguardaban en el horizonte, que un pueblo llamado Nibelheim pronto se convertiría en el escenario de una tragedia que cambiaría el curso de la historia de Gaia para siempre. Por ahora, simplemente continuaba adelante con la determinación que siempre había definido su carácter, protegiendo a aquellos que podía proteger, honrando la memoria de aquellos que había perdido, y manteniendo viva la llama de esperanza incluso cuando la oscuridad parecía rodear cada paso. Descansa ahora en este interludio de su leyenda. Permite que estas memorias de honor y sacrificio se asienten gentilmente en tu conciencia mientras te preparas para los capítulos aún más dolorosos que vendrán. Porque la historia de Zack Fair es una de luz brillante que eventualmente sería consumida por las sombras. Un recordatorio de que incluso los héroes más puros a veces pagan el precio más alto por su integridad. Cierra los ojos ahora, viajero, y prepárate para presenciar el momento exacto en que la luz más brillante de Gaia se transformó en su oscuridad más profunda, cuando un héroe venerado por millones cayó desde las alturas de la gloria hacia un abismo de locura del cual nunca retornaría. Esta es la historia del incidente de Nibelheim, un evento tan catastrófico que Shinra intentaría borrar todo rastro de su existencia, reconstruyendo el pueblo con actores y mentiras, esperando que el mundo olvidara la noche en que el fuego consumió no solo un pueblo tranquilo,
sino también la cordura del guerrero más poderoso que jamás había existido. Era el año 1997, según el calendario que Midgar utilizaba, aproximadamente 5 años antes de que Cloud Strife despertara en aquella estación de tren como mercenario de Avalanche. Zack Fair había alcanzado recientemente el rango de primera clase en soldado, portando con orgullo la espada mortal de Angeal, y cuando llegó la orden de una misión rutinaria para investigar un reactor Mako en las montañas cercanas a Nibelheim, nunca podría haber imaginado que estaba siendo enviado al epicentro de una tragedia que reverberaría a través de las décadas. Nibelheim era un pueblo pequeño y pintoresco enclavado en las faldas del monte Nibel, un lugar donde el tiempo parecía moverse más lento que en las ciudades industriales que Shinra dominaba. Sus habitantes vivían vidas sencillas, ajenos a las verdaderas maquinaciones de la corporación que había construido un reactor Mako cerca de su hogar, extrayendo la energía vital del planeta sin consideración por las consecuencias. Entre estos habitantes había una joven llamada Tifa Lockhart, una muchacha de cabello oscuro y espíritu fuerte que trabajaba como guía local de montaña, y cuyo corazón guardaba sentimientos complicados por un muchacho de su infancia que se había marchado años atrás con sueños de unirse a soldado. Ese muchacho era Cloud Strife, aunque en esta historia él aparecería de una forma que nadie esperaba, escondido tras un casco de infantería, porque había fracasado en su intento de convertirse en soldado, y la vergüenza le impedía mostrar su rostro a su pueblo natal. La misión incluía a Sephiroth como líder, el legendario héroe de cabello plateado cuya mera presencia comandaba respeto absoluto, acompañado por Zack y un pequeño contingente de soldados rasos entre los cuales Cloud intentaba pasar desapercibido. Al principio todo parecía ser una investigación estándar. El reactor estaba funcionando mal y necesitaba ser inspeccionado. Nada que estos guerreros experimentados no pudieran manejar con facilidad. Pero algo comenzó a cambiar en Sephiroth desde el momento en que llegaron a Nibelheim. Una inquietud sutil que Zack notó pero no pudo comprender completamente. Cuando entraron al reactor Mako y descubrieron las cámaras de experimentación en su interior, contenedores llenos de criaturas monstruosas etiquetadas con números y notas científicas, Sephiroth se quedó congelado mirando estas abominaciones, preguntándose en voz alta si él también había sido creado de la misma manera, si su poder extraordinario provenía de procesos similares a los que habían creado estos monstruos grotescos. Génesis había plantado semillas de duda en su mente durante su último encuentro, insinuaciones sobre el proyecto Genova y sobre cómo Sephiroth era diferente, especial de maneras que iban más allá del entrenamiento normal. Estas palabras habían estado carcomiendo la confianza de Sephiroth en su propia humanidad, y ahora, enfrentado con la evidencia visceral de los experimentos de Shinra, esas dudas crecieron hasta convertirse en una obsesión consumidora. Después de completar la misión en el reactor, Sephiroth se encerró en el sótano del mansión Shinra en Nibelheim, un edificio abandonado que alguna vez había servido como centro de investigación para el profesor Gast. Y allí comenzó a devorar cada documento, cada informe científico que pudiera encontrar sobre el proyecto Genova. Durante 7 días completos, Sephiroth no salió de ese sótano, rechazando comida, rechazando el sueño, sus ojos brillantes de Mako escaneando página tras página de informes científicos que gradualmente destrozaban su comprensión de sí mismo. Zack intentó hablar con él múltiples veces, preocupado por el estado de su compañero,
pero Sephiroth simplemente lo despachaba con respuestas breves que revelaban una mente descendiendo cada vez más profundamente en la madriguera de revelaciones horribles. Los documentos hablaban del proyecto Jenova, de una criatura descubierta en estratos geológicos del norte, que los científicos creían era una cetra, los antiguos guardianes del planeta. Describían cómo el profesor Hoyo había tomado células de esta criatura y las había inyectado en un feto humano aún en el vientre de su madre, una mujer llamada Lucrecia Crescent, creando así al espécimen perfecto que eventualmente se convertiría en Sephiroth. Pero lo que los documentos no aclaraban, lo que estaba oscurecido por jerga científica y suposiciones erróneas, era la verdadera naturaleza de Jenova. Sephiroth, en su estado de mente fracturado y obsesivo, llegó a la conclusión de que él era el último descendiente de los Cetra, que Jenova era su madre biológica, y que los humanos que habían poblado Gaia eran responsables de la extinción de su antigua raza. Esta conclusión era fundamentalmente incorrecta, una interpretación distorsionada de datos mal etiquetados y teorías desacreditadas, pero en su locura creciente, Sephiroth la aceptó como verdad absoluta e inquebrantable. La séptima noche, Sephiroth finalmente emergió del sótano del mansión, pero el hombre que salió ya no era el héroe que había entrado. Sus ojos verde esmeralda brillaban con una luz que no era completamente humana. Su voz había adquirido una calidad fría y distante que helaba la sangre de quienes lo escuchaban. Caminó tranquilamente hacia el centro del pueblo mientras Zack dormía en la posada, sin sospechar la catástrofe que estaba a punto de desatarse. Sephiroth comenzó a recitar en voz alta conclusiones delirantes sobre su herencia cetra, sobre cómo este planeta le pertenecía a él por derecho de nacimiento, sobre cómo la humanidad eran parásitos que habían robado Gaia de sus verdaderos guardianes. Y entonces, con una calma aterradora, comenzó a prender fuego a las casas de Nibelheim, una por una, observando las llamas devorar madera y memoria sin mostrar emoción alguna. Los gritos de los habitantes despertaron a Zack y Cloud, quienes corrieron hacia el pueblo solo para encontrar un infierno expandiéndose sin control. Tifa, desesperada al descubrir que su padre había sido asesinado por Sephiroth en su propia casa, corrió hacia el reactor Mako donde sabía que el héroe caído se dirigiría, determinada a confrontarlo sin importar el costo, impulsada por un dolor y una rabia que superaban cualquier sentido de autopreservación. En el reactor Mako, Sephiroth había descendido a la cámara más profunda donde Jenova permanecía preservada en un tanque de cristal, rodeada por energía Mako que la mantenía en estasis. Él la llamaba madre. Le hablaba con una reverencia enfermiza, mientras arrancaba la cabeza manufacturada del tanque para revelar el verdadero horror contenido dentro. Una criatura gris y alienígena que no se parecía a nada natural de Gaia. Tifa llegó primero, cegada por el dolor, atacando con la espada de Sephiroth que había encontrado abandonada, pero fue desarmada y herida gravemente con un corte brutal que casi le arranca la vida. Zack llegó segundos después, confrontando a Sephiroth con la espada mortal en alto, rogándole que recordara quién había sido, que luchara contra la locura que obviamente lo había consumido. La batalla fue breve e inútil. Incluso como primera clase, Zack no era rival para Sephiroth, en su estado potenciado por la locura y por algo más, algo que fluía de Jenova misma. Zack cayó, gravemente herido, y parecía que nadie podría detener a Sephiroth mientras tomaba la cabeza de Jenova con intención de dejar el reactor y comenzar su verdadero propósito de limpiar Gaia de la plaga humana.
Pero entonces apareció Cloud Strife, el soldado raso que había permanecido en las sombras durante toda la misión. El muchacho que no había sido suficientemente fuerte para convertirse en soldado. Impulsado por la imagen de Tifa muriendo en el suelo, por la destrucción de su pueblo natal, por una ragia pura que trascendía sus limitaciones físicas, Cloud logró lo imposible. En un momento que desafiaría la lógica y que Shinra intentaría suprimir de todos los registros oficiales, este soldado raso ordinario levantó la espada de Zack, confrontó a Sephiroth y en el caos de la batalla que siguió, logró arrojar al legendario guerrero hacia las profundidades del reactor, al flujo puro de la corriente vital que brillaba en el núcleo. Sephiroth cayó, atravesado y aparentemente destruido, hundiéndose en el Mako, mientras Cloud colapsaba junto a Zack y Tifa, los tres gravemente heridos, al borde de la muerte. Pero aquí, viajero, es donde la historia se vuelve aún más oscura, donde el horror verdadero de lo que Shinra era capaz de hacer se revelaría completamente. El profesor Jojo, al llegar a la escena de la masacre, vio no una tragedia, sino una oportunidad. Especímenes perfectos para sus experimentos. Tomó a Cloud y Zack, ambos heridos y vulnerables, y los sometió a 5 años de experimentación continua, inyectándoles células de Jenova, bañándolos en Mako, intentando crear copias de Sephiroth. Zack, con su fortaleza mental y física desarrollada a través de años en soldado, resistió mejor los tratamientos, manteniendo su identidad intacta, aunque su cuerpo portaba ahora las mismas células alienígenas que habían condenado a Sephiroth. Cloud, sin embargo, se fragmentó completamente, su mente destrozada por el trauma de los experimentos, sus memorias mezclándose y reconfigurándose de formas que ni él mismo comprendería cuando eventualmente despertara. Durante 5 años permanecieron en tanques de Mako, en el sótano reconstruido del Mansión Shinra, etiquetados simplemente como especímenes de prueba fallidos, olvidados por el mundo mientras Shinra reconstruía Nibelheim con actores y mentiras, pretendiendo que la masacre nunca había ocurrido. Descansa ahora en esta pausa oscura de la historia, viajero. Permite que el peso de estas tragedias se asiente suavemente mientras tu respiración se ralentiza. El héroe cayó y se convirtió en monstruo. El pueblo ardió hasta los cimientos, y 2 hombres que merecían mejor destino fueron condenados a años de tortura científica. Pero incluso en la oscuridad más profunda, las semillas de la esperanza permanecen, esperando el momento de germinar. Y eventualmente estos 2 prisioneros encontrarían su camino hacia la libertad, aunque el precio de esa libertad sería más alto de lo que ninguno podría imaginar. Respira suavemente ahora, viajero, mientras te llevo desde las profundidades de la experimentación y el dolor hacia un nuevo amanecer, aunque este amanecer estará teñido por las sombras de memorias rotas y una identidad construida sobre fragmentos de verdades ajenas. Han pasado 5 años desde que Cloud y Zack fueron encerrados en aquellos tanques de Mako en el sótano del Mansión Shinra. 5 años de tortura científica que eventualmente el profesor Jojo consideraría un fracaso completo. Sin embargo, algo dentro de Zack Fair nunca se rompió completamente. Su espíritu forjado a través de años en soldado y las lecciones de honor de Ankeal resistieron donde otros habrían colapsado en la locura. Una noche, aprovechando un momento de descuido, Zack logró liberarse de su confinamiento, arrancando los tubos que lo conectaban a las máquinas de experimentación, y con Cloud inconsciente sobre su espalda, huyó del mansión hacia la oscuridad de las montañas que rodeaban lo que una vez había sido Nibelheim.
Durante meses viajaron juntos, Zack cargando a su amigo catatónico a través de paisajes desolados, hablándole constantemente, aunque Cloud apenas respondía con murmullos incoherentes, recordándole las promesas que habían hecho, las personas que los esperaban en Midgard. Pero Shinra nunca olvida a sus desertores, y el ejército corporativo los rastreó incansablemente, hasta que finalmente los acorralaron en un acantilado cerca de Midgard, tan cerca de la libertad que Zack casi podía ver las torres de la ciudad en el horizonte. Lo que siguió fue la última batalla de Zack Fair, un soldado de primera clase, enfrentándose solo contra un ejército entero, mientras Cloud permanecía oculto e incapaz de ayudar, todavía atrapado en las brumas de su mente fragmentada. Zack luchó con la espada mortal de Angeal en sus manos, derribando soldados uno tras otro con la determinación que siempre había definido su carácter, negándose a caer mientras aún le quedara aliento en los pulmones. Pero incluso los héroes tienen límites, y eventualmente el número abrumador de enemigos y las heridas acumulándose en su cuerpo lo forzaron a caer de rodillas sobre la tierra seca. En sus últimos momentos de conciencia, Zack arrastró su cuerpo destrozado hasta donde Cloud yacía, le entregó la espada mortal con manos temblorosas y le habló sobre vivir por ambos, sobre ser su legado viviente, sobre abrazar los sueños que él ya no podría cumplir. Y entonces, Zack Fair, quien había soñado con ser un héroe desde que era un niño en Gongaga, quien había protegido su honor hasta el final, tal como Angeal le había enseñado, cerró los ojos por última vez mientras su espíritu regresaba gentilmente a la corriente vital, llevando consigo todas sus memorias de amistad, sacrificio y esperanza inquebrantable. Cloud, emergiendo parcialmente de su estado catatónico justo a tiempo para presenciar la muerte de su mejor amigo, gritó hacia los cielos mientras algo dentro de su mente, rota, comenzaba a reconstruirse, pero no correctamente, no de la manera natural en que las memorias deberían organizarse. Lo que despertó en ese momento no era realmente Cloud Strife, el soldado raso tímido de Nibelheim, sino una construcción mental fragmentada que había tomado prestadas las memorias y la personalidad de Zack, mezclándolas con sus propios recuerdos distorsionados y las sugerencias implantadas durante años de exposición a Mako y células de Jenova. Cloud se levantó creyendo que él mismo había sido un soldado de primera clase, que había estado presente en Nibelheim como guerrero de élite, y no como un soldado raso escondido tras un casco. Su mente, incapaz de procesar el trauma acumulado, había creado una narrativa alternativa donde él era fuerte, capaz y valiente, una versión idealizada de sí mismo construida sobre los cimientos de la persona que Zack había sido. Con la espada mortal cargada sobre su espalda, Cloud llegó finalmente a Midgard, la ciudad circular construida en niveles donde los ricos vivían bajo el sol artificial en los platos superiores, mientras los pobres languidecían en la oscuridad perpetua de los barrios bajos. Allí, en el sector 7 de los bajos fondos, se encontró con una antigua amiga de la infancia, Tifa Lockhart, quien había sobrevivido milagrosamente a los eventos de Nibelheim y ahora trabajaba como dueña de un bar llamado Séptimo Cielo. Tifa quedó desconcertada al ver a Cloud actuando de formas que no coincidían con el muchacho que había conocido, pero su confusión fue superada por la alegría de verlo vivo y la esperanza de que juntos pudieran encontrar sentido a los eventos traumáticos que habían vivido. Tifa era miembro de un grupo llamado Avalanche, una organización ecoterrorista dedicada a detener a Shinra de drenar la corriente vital del planeta mediante la destrucción de los reactores Mako
que estaban esparcidos por Midgar. El líder de esta célula de Avalanche era Barret Wallace, un hombre de brazo protésico convertido en ametralladora, cuyo pueblo natal había sido destruido por Shinra y cuya rabia contra la corporación ardía con la intensidad de 1000 soles. Cloud fue contratado como mercenario para ayudarles en su primera misión importante: sabotear el reactor Mako número 1. Lo que ninguno de ellos sabía era que esta misión aparentemente simple sería el primer paso en una cadena de eventos que eventualmente revelaría conspiraciones que se extendían por milenios y enfrentarían al grupo contra amenazas que pondrían en riesgo la existencia misma de Gaia. Durante la misión de escape, después de destruir el reactor, Cloud cayó a través del techo de una antigua iglesia en los barrios bajos del Sector 5, aterrizando en un jardín de flores que no deberían poder existir en la oscuridad perpetua de Midgar. Allí conoció a Aerith Gainsborough, una joven vendedora de flores de ojos verdes brillantes y una sonrisa que parecía iluminar incluso los rincones más oscuros de la ciudad. Había algo en Aerith que resonaba profundamente en Cloud de formas que él no podía comprender completamente. Una familiaridad que iba más allá de la lógica, aunque parte de esto era porque las memorias de Zack que Cloud había absorbido incluían los recuerdos de la relación que Zack y Aerith habían compartido años atrás. Aerith era especial, de maneras que iban más allá de su personalidad vibrante y su conexión misteriosa con las flores. Ella era la última cetra pura con sangre completa, la única descendiente viviente de los antiguos guardianes del planeta. Su madre Ifalna había muerto años atrás mientras escapaban de los laboratorios de Shinra, y Aerith había sido criada en los barrios bajos por una mujer amable llamada Elmira, viviendo una vida relativamente normal, a pesar de poder escuchar ocasionalmente la voz del planeta susurrándole secretos que no podía comprender completamente. Cuando Shinra descubrió que ella todavía vivía en Midgar, enviaron a los turcos para capturarla, creyendo que podrían usar sus habilidades Cetra para encontrar la Tierra Prometida, un lugar mítico que supuestamente rebosaba de energía Mako. Cloud, junto con Tifa, Barret y eventualmente otros aliados que se unirían a su causa, se comprometieron a proteger a Aerith y detener los planes de Shinra, sin saber aún que una amenaza mucho mayor que la corporación ya se estaba moviendo en las sombras. Porque Sephiroth no había muerto realmente en el reactor de Nibelheim 5 años atrás. Su cuerpo físico había sido destruido, pero su voluntad, potenciada por las células de Jenova que componían su ser, se había fusionado con la corriente vital de formas que desafiaban las leyes naturales de la vida y la muerte. Desde el cráter norte, donde Jenova había impactado originalmente 2000 años atrás, Sephiroth había estado esperando pacientemente, reconstruyendo su forma, preparando un plan que culminaría en la invocación de una magia ancestral llamada Meteor, que destruiría toda vida en Gaia, para que él pudiera viajar entre las estrellas como su madre, Jenova, había hecho. Y Cloud, sin saberlo, portaba células de Jenova en su propio cuerpo gracias a los experimentos de Hoyo, convirtiéndolo en un receptor de las manipulaciones de Sephiroth, una marioneta que podría ser controlada en momentos cruciales. La búsqueda de Cloud y sus compañeros los llevó por todo el planeta, desde las arenas doradas de Costa del Sol hasta las nieves perpetuas de Icicle Lane, desde el templo hundido de los ancianos hasta la ciudad espacial de cohetes de Rocket Town. En el camino acumularon aliados diversos. Red Trice, una criatura inteligente cuya raza había protegido el cañón Cosmo durante generaciones. Cait Sith,
un gato de juguete controlado remotamente que resultó ser un espía de Shinra, pero eventualmente cambió su lealtad. Yuffie, una joven ninja de Wutai con sueños de restaurar la gloria de su nación. Vincent Valentine, un hombre transformado en semi-inmortal debido a experimentos y que cargaba culpa por su conexión con el nacimiento de Sephiroth. Y Cid Highwind, un piloto cuyo sueño de explorar el espacio había sido destruido por Shinra, pero cuyo espíritu nunca se había quebrado. Juntos descubrieron verdades que reescribieron su comprensión de la historia. Que Jenova no era una cetra, sino una calamidad alienígena. Que Sephiroth estaba manipulando eventos desde las sombras. Que Cloud mismo no era quien creía ser. La revelación de su verdadera identidad casi destruyó a Cloud por completo. Su mente fracturándose nuevamente cuando finalmente tuvo que enfrentar que era simplemente un soldado raso ordinario que había construido una fantasía para escapar del trauma. Pero Tifa estuvo allí para ayudarlo a reconstruir sus memorias reales, a aceptar quién era verdaderamente. Y en esa aceptación, Cloud encontró una fuerza que ninguna inyección de Mako podría haberle dado. Sin embargo, esta revelación llegó demasiado tarde para prevenir la mayor tragedia de todas. En la ciudad de los antiguos, ese lugar sagrado de los Cetra, donde cristales antiguos brillaban con los recuerdos de una raza casi extinta, Aerith había descubierto el único conjuro capaz de detener Meteor, Holy, una magia blanca que protegería el planeta de la destrucción. Ella oró sola en el altar del agua, preparándose para invocar este poder, cuando Sephiroth descendió desde arriba como un ángel vengador, atravesándola con su espada larga antes de que nadie pudiera reaccionar. Aerith, la última cetra, la muchacha de la sonrisa brillante que vendía flores en una ciudad de oscuridad, cayó gentilmente hacia las aguas del altar, mientras Cloud la sostenía. Sus ojos verdes cerrándose por última vez, mientras su espíritu regresaba a la corriente vital, uniéndose con el planeta que su raza había protegido durante milenios. El dolor de esta pérdida impulsó a Cloud y sus aliados hacia la confrontación final en el cráter norte, donde Sephiroth esperaba en el corazón mismo de la herida que Jenova había creado hace 2000 años. Allí, rodeados por la corriente vital expuesta y brillante, lucharon contra el ángel caído que una vez había sido el héroe más grande de Gaia. La batalla fue épica y desesperada, llevándolos hasta límites que nunca habían imaginado. Pero finalmente Cloud, aceptando tanto sus debilidades como sus fortalezas, logró derrotar a Sephiroth en un duelo final donde las voluntades de ambos chocaron en el espacio liminal entre la vida y la corriente vital. Meteor fue invocado de todas formas, descendiendo hacia el planeta con intención de destruir toda vida. Pero Holy finalmente se activó, la última oración de Aerith resonando desde más allá de la muerte. La corriente vital misma se alzó para ayudar, brotando de la superficie del planeta en fuentes brillantes de energía verde, y juntos Holy y la esencia del planeta detuvieron Meteor justo antes del impacto catastrófico. Cloud y sus amigos observaron desde Midgar mientras los cielos ardían con luz blanca y verde, sin saber si sobrevivirían al choque de estas fuerzas primordiales, pero confiando en que Aerith y el planeta mismo los protegerían. Descansa ahora en este momento de conclusión temporal, viajero, sabiendo que Gaia fue salvada, pero que las heridas de estos eventos tardarían años en sanar completamente, que los sobrevivientes cargarían sus cicatrices visibles e invisibles hacia un futuro incierto. La historia no termina aquí, porque el planeta recuerda,
y aquellos que partieron dejan ecos en la corriente vital que eventualmente resonarán nuevamente. Respira profundamente ahora, viajero, y permite que tu mente se desplace hacia adelante en el tiempo. 2 años completos desde que Meteor fue detenido en los cielos sobre Midgard. 2 años desde que la corriente vital se alzó para proteger a Gaia de la aniquilación total. El mundo había sobrevivido, sí, pero la victoria había dejado cicatrices profundas que el tiempo parecía incapaz de sanar completamente. Los humanos habían comenzado a reconstruir sus vidas entre las ruinas de lo que la batalla había destruido, levantando nuevas comunidades sobre los escombros de Midgard, aprendiendo lentamente a vivir sin depender de los reactores Mako que habían drenado la vida del planeta durante décadas. Pero algo oscuro se había despertado en las sombras de esta reconstrucción. Una enfermedad misteriosa que los científicos llamaron geostigma. Una plaga que cubría la piel de sus víctimas con marcas negras que se extendían como veneno, debilitando sus cuerpos gradualmente, hasta que muchos simplemente dejaban de luchar y se rendían a la muerte. Los niños eran especialmente vulnerables a esta enfermedad cruel, y las madres lloraban impotentes mientras veían a sus pequeños marchitarse sin que medicina alguna pudiera detener la progresión de los síntomas. La alegría de haber salvado el mundo se había tornado en una melancolía persistente, una pregunta susurrada en la oscuridad de la noche. ¿Realmente habían ganado o simplemente habían pospuesto lo inevitable? Cloud Strife se había distanciado de todos aquellos que lo conocían y amaban durante los eventos de 2 años atrás. Vivía ahora como un mensajero solitario, conduciendo su motocicleta a través de los caminos polvorientos entre los asentamientos dispersos, entregando paquetes y correo mientras evitaba cuidadosamente cualquier conexión personal profunda que pudiera formarse. Tifa había establecido un nuevo bar llamado Séptimo Cielo en el pueblo de Edge, una comunidad construida en las afueras de las ruinas de Midgard, y allí cuidaba de Marlene, la hija adoptiva de Barret y de Denzel, un niño huérfano que Cloud había encontrado y llevado a casa, pero con quien ahora apenas podía mantener contacto visual. Cloud mismo portaba las marcas de geostigma en su brazo izquierdo, ocultándolas bajo mangas largas y guantes, negándose a compartir este secreto con nadie, porque en su mente distorsionada por la culpa, esta enfermedad era un castigo merecido por sus fracasos. Cada noche despertaba con pesadillas donde veía a Aerith cayendo una y otra vez, donde escuchaba las últimas palabras de Zack rogándole que viviera por ambos, y cada mañana se convencía un poco más de que no merecía la felicidad ni el perdón, que su lugar era en la soledad perpetua, pagando penitencia por aquellos que no había podido salvar. La alegría había abandonado sus ojos azules, que ahora reflejaban solo un vacío doloroso, y cuando Tifa intentaba alcanzarlo con palabras de consuelo y recordatorios de que tenía una familia que lo necesitaba, Cloud simplemente se alejaba más profundamente hacia las sombras de su propia desesperación. Fue durante este periodo de aislamiento autoimpuesto que aparecieron 3 figuras misteriosas que comenzaron a causar disturbios por todo el mundo remanente. Se hacían llamar los remanentes de Sephiroth, y sus nombres eran Kadag, Loth y Yazoo, jóvenes de cabello plateado y ojos que brillaban con la misma tonalidad verde Mako que había caracterizado al ángel caído. Eran fragmentos de la voluntad de Sephiroth, manifestaciones físicas de diferentes aspectos de su personalidad, que de alguna manera habían logrado tomar forma material, aprovechando la conexión entre las células de Jenova dispersas por el mundo y la geostigma que infectaba a tantos.
Kadag, el líder aparente del trío, poseía la crueldad juvenil y la determinación obsesiva de Sephiroth. Loth, el corpulento y emocionalmente volátil, manifestaba la fuerza bruta y la violencia reprimida. Y Yazoo, tranquilo y preciso, representaba la frialdad calculadora del guerrero perfecto. Estos tres buscaban desesperadamente algo que llamaban madre, refiriéndose a los restos de Jenova que habían sido ocultados en algún lugar después de los eventos de 2 años atrás, creyendo que si podían reunirse con estos restos, podrían traer de vuelta a Sephiroth en su totalidad, completar la reunión que había sido interrumpida por la derrota en el cráter norte. Kadag, en particular, había desarrollado una obsesión enfermiza con esta búsqueda, reuniendo niños infectados con geostigma bajo su influencia, hablándoles con una voz suave pero venenosa sobre cómo el mundo los había abandonado y cómo solo madre podría curarlos y darles propósito. La situación alcanzó su punto crítico cuando Kadag y sus hermanos finalmente localizaron los restos de Jenova que habían sido guardados en secreto por la iglesia en ruinas del sector 5, el mismo lugar donde Cloud había conocido a Aerith entre las flores que no deberían poder crecer en la oscuridad. Una batalla devastadora estalló en las calles de Edge mientras Cloud y sus antiguos compañeros intentaban detener a los remanentes antes de que pudieran completar su objetivo. Pero Cloud estaba debilitado, tanto física como emocionalmente. La geostigma había progresado más de lo que había admitido, y su culpa actuaba como cadenas invisibles que limitaban cada movimiento, cada decisión. Durante el enfrentamiento con Kadag en las ruinas de la iglesia, rodeado por los bancos destrozados y los vestigios del jardín de flores que una vez Aerith había cuidado con tanto amor, Cloud finalmente se rompió bajo el peso de sus propios demonios internos. Cayó de rodillas, su espada demasiado pesada para sostener. Sus palabras una confesión quebrada de que había fallado a todos, que no merecía llamarse héroe ni protector. Las voces de Zack y Aerith parecían burlarse de él desde el más allá, recordándole constantemente sus promesas rotas, aunque en realidad estas voces eran solo el eco de su propia autocrítica magnificada hasta niveles insoportables. Pero fue precisamente en este momento de rendición total cuando el milagro comenzó a manifestarse. El agua que había permanecido estancada en la iglesia durante años, agua que había fluido desde algún lugar profundo conectado con la corriente vital, comenzó a brillar con una luz suave y verde, y de su superficie emergió una presencia que Cloud reconoció instantáneamente, aunque no pudiera verla con sus ojos físicos. Aerith estaba allí, no como un fantasma en el sentido tradicional, sino como una manifestación de voluntad y amor desde la corriente vital misma, y su voz resonó en la mente de Cloud con la misma calidez que había caracterizado cada palabra que le había dirigido cuando vivía. Ella le habló sobre el perdón, sobre cómo nadie lo culpaba por su muerte excepto él mismo, sobre cómo Zack había elegido su sacrificio libremente y estaría orgulloso de lo que Cloud había logrado. Y entonces otra voz se unió a la de Aerith, la voz inconfundible de Zack Fair con su energía característica, recordándole a Cloud que vivir no era una traición a los caídos, sino un honor a sus memorias, que cada día que elegía levantarse y seguir adelante era cumplir la promesa que le había hecho en aquel acantilado hace 7 años. El agua brillante tocó las marcas de geostigma en el brazo de Cloud y comenzaron a desvanecerse, la enfermedad retrocediendo ante el poder purificador de la corriente vital canalizada a través del amor inquebrantable de aquellos que habían partido, pero nunca realmente lo habían abandonado. Revitalizado tanto en cuerpo como en espíritu, Cloud
se levantó con una determinación renovada que no había sentido desde antes de que la culpa lo consumiera. Persiguió a Kadag hasta las ruinas del edificio Shinra, donde el joven remanente finalmente logró fusionarse con los restos de Genova, y en un destello cegador de luz malévola, Sephiroth renació una vez más, manifestándose en forma física con su característica espada larga, Masamune, brillando como plata líquida. El ángel caído sonrió con una crueldad tranquila mientras miraba a Cloud, preguntándole retóricamente si creía que un simple humano podría derrotarlo nuevamente, burlándose de las debilidades que tan obviamente habían consumido a su adversario durante los últimos 2 años. Pero Cloud ya no era el hombre roto que había estado conduciendo su motocicleta en círculos de desesperación. Ahora portaba dentro de sí las bendiciones de aquellos que lo amaban desde el más allá. Y cuando alzó su espada para enfrentar a Sephiroth en un duelo que haría eco de su confrontación en el cráter norte, lo hizo con una claridad mental que había estado ausente durante demasiado tiempo. La batalla fue apocalíptica, llevándolos a través de dimensiones de conciencia donde la realidad se doblaba según sus voluntades. Y finalmente Cloud atravesó a Sephiroth con un golpe potenciado no solo por su fuerza física, sino por el amor y el apoyo de todos aquellos que creían en él, vivos y muertos por igual. Mientras Sephiroth se desvanecía nuevamente hacia la corriente vital, derrotado pero nunca completamente destruido porque la voluntad humana es persistente incluso en sus expresiones más oscuras, Cloud se encontró de pie entre las ruinas bajo un cielo que comenzaba a llorar. Pero esta no era una lluvia ordinaria. Era agua imbuida con el poder curativo de la corriente vital, orquestada por Aerith desde su lugar entre las almas del planeta, y donde caía cada gota las marcas negras de geostigma se desvanecían de la piel de los infectados. Los niños comenzaban a reír nuevamente mientras la enfermedad los abandonaba, y las madres lloraban lágrimas de alivio y gratitud. Cloud levantó su rostro hacia esta lluvia bendita, sintiendo cómo lavaba no solo la enfermedad de su cuerpo, sino también las capas de culpa que había acumulado sobre su alma durante 2 años de tormento autoimpuesto. En la distancia, entre las cortinas de lluvia brillante, creyó ver 2 figuras de pie juntas. Aerith con su vestido rosa y su sonrisa radiante, y Zack con su uniforme de soldado y su energía inquebrantable, ambos despidiéndose con gestos tranquilos antes de desaparecer de vuelta hacia la corriente vital, donde esperarían pacientemente hasta que eventualmente todas las almas se reunieran nuevamente en el ciclo eterno de la vida y la muerte. Descansa ahora en esta lluvia purificadora, viajero, sintiendo cómo cada gota imaginaria lava tus propias preocupaciones y penas, mientras tu respiración se vuelve más profunda y relajada. Cloud había aprendido finalmente la lección más importante: que el perdón debe comenzar desde dentro, que honrar a los caídos significa vivir plenamente y no marchitarse en el dolor perpetuo, y que incluso las almas que han partido hacia la corriente vital nunca realmente nos abandonan mientras mantengamos vivos sus recuerdos en nuestros corazones. Gaia había sido salvada una vez más, la geostigma había sido curada, y los sobrevivientes podían finalmente comenzar a construir un futuro no manchado por las sombras del pasado, aunque siempre recordarían y honrarían los sacrificios que habían hecho posible este amanecer renovado. Respira profundamente ahora, viajero, mientras nos preparamos para contemplar el misterio más grande de todos, el momento en que la corriente vital misma decidió ofrecer una segunda oportunidad,
cuando el destino que parecía estar escrito en piedra comenzó a mostrar grietas por las cuales una nueva posibilidad podría filtrarse como luz entre las sombras. Esta parte de la historia es diferente a todo lo que hemos recorrido hasta ahora, porque aquí el tiempo mismo se vuelve fluido. Las memorias de eventos que ya ocurrieron se entrelazan con visiones de futuros que podrían ser, y la línea entre lo que fue y lo que podría llegar a ser se difumina hasta volverse casi invisible. Estamos de vuelta en Midgard, pero esta vez la historia comienza de nuevo. Cloud despertando en la estación de tren del sector 8 como si fuera la primera vez, uniéndose a Avalanche para destruir el reactor Mako número 1, tal como lo hizo años atrás según los eventos que ya conocemos. Pero algo es diferente esta vez. Algo fundamental ha cambiado en el tejido mismo de la realidad, y aquellos que están atentos pueden sentir una presencia, observando, esperando, intentando mantener los eventos en su curso predeterminado, a pesar de que fuerzas poderosas trabajan para alterarlos. Estas presencias se manifiestan como figuras espectrales envueltas en capas oscuras que fluyen como humo. Entidades que los habitantes de Midgard eventualmente llamarían los susurradores del destino, aunque su verdadero nombre en el lenguaje de la corriente vital sería imposible de pronunciar con lenguas mortales. Son manifestaciones de la voluntad del planeta mismo. Fragmentos de conciencia colectiva extraídos de la corriente vital con un propósito singular: asegurar que los eventos se desarrollen exactamente como lo hicieron en la línea temporal que ya conocemos, que Cloud encuentre a Aerith en el momento preciso, que las batallas ocurran en los lugares correctos, que cada muerte programada suceda según el plan cósmico establecido. Aparecen en momentos cruciales como recordatorios violentos cada vez que alguien intenta desviarse del camino prescrito, empujando físicamente a las personas de vuelta a sus posiciones predeterminadas, creando barreras de energía oscura que impiden el acceso a áreas que no deberían ser visitadas todavía según el flujo temporal original. Su presencia es inquietante y omnipresente, un recordatorio constante de que esta historia ya fue escrita, que los sacrificios ya fueron hechos, y que intentar cambiar el destino podría tener consecuencias que ni siquiera la corriente vital puede predecir completamente. Pero la pregunta que resuena a través de cada encuentro con estos susurradores es simple y a la vez profundamente compleja. ¿Tiene el destino el derecho de exigir los mismos sacrificios una segunda vez? ¿O merece cada alma la oportunidad de elegir un camino diferente? Aerith es quien primero percibe la verdadera naturaleza de lo que está sucediendo, aunque las memorias que posee son fragmentadas y vienen en destellos que la dejan mareada y confundida. Como la última cetra, con su conexión directa a la corriente vital, ella puede tocar brevemente los recuerdos de su propia vida en la línea temporal original, ver momentos de su muerte en el altar de agua en la ciudad de los antiguos, sentir el dolor y la paz que vinieron cuando su espíritu regresó al planeta. Estas visiones la aterrorizan y la fascinan en igual medida, porque sabe que según el destino prescrito, ella morirá para salvar el mundo. Pero también sabe que si los susurradores pueden ser derrotados, si el curso de los eventos puede ser alterado lo suficiente, quizás esta vez pueda vivir, pueda ver el amanecer después de la tormenta junto a aquellos que ama. Ella mira a Cloud con una mezcla de reconocimiento y tristeza, viendo en él no solo al mercenario confundido que se presenta ante ella, sino también ecos de Zack Fair, cuyas memorias Cloud porta sin saberlo, y más allá de eso, vislumbres del héroe en quien eventualmente se convertirá una vez que enfrente sus propios demonios internos.
Aerith toma la decisión consciente de luchar contra el destino, de guiar a Cloud y a los demás hacia una confrontación con los susurradores mismos, sabiendo que al hacerlo está arriesgando no solo su propia existencia, sino potencialmente el equilibrio de la corriente vital y el futuro de Gaia entero. Sephiroth también es diferente en esta iteración de la historia, poseedor de conocimientos que trascienden el momento presente, hablando con Cloud sobre futuros que aún no han ocurrido, pero que él recuerda perfectamente desde su perspectiva fuera del tiempo lineal. Él ha visto su propia derrota múltiples veces. Ha sentido cómo Cloud lo atravesaba con la espada una y otra vez en diferentes momentos y lugares. Y en esta nueva oportunidad, busca algo más que simplemente destruir el planeta. Busca trascender el ciclo mismo, romper las cadenas del destino que lo condenan a ser derrotado eternamente. Cuando se aparece ante Cloud en el borde del destino, en ese lugar liminal donde la realidad se encuentra con la posibilidad, le ofrece algo impensable: una alianza para derrotar juntos a los susurradores del destino, para liberar a ambos de los roles que les fueron asignados como héroe y villano en un drama cósmico que se repite sin fin. Sus palabras son seductoras y peligrosas, hablando de 7 segundos hasta el final, de un momento crucial que puede ser cambiado si Cloud está dispuesto a confiar en él. Aunque todos los instintos de Cloud gritan que Sephiroth nunca puede ser digno de confianza, sin importar cuán convincentes suenen sus promesas. Es un juego de ajedrez jugado a través de dimensiones temporales, donde cada movimiento podría resultar en salvación o en una catástrofe aún mayor que todo lo que vino antes. La confrontación final en el borde del destino es una batalla no solo contra los susurradores, sino contra el concepto mismo de un futuro inmutable. Y cuando Cloud y sus compañeros finalmente los derrotan, destruyendo estas manifestaciones de la voluntad del planeta que buscaban mantener el curso temporal original, algo fundamental cambia en el tejido de la realidad. Las posibilidades se expanden infinitamente en todas direcciones, líneas temporales que divergen y se entrelazan creando un tapiz de futuros potenciales donde nada está garantizado, ni los sacrificios ni las victorias. En una de estas líneas divergentes, Zack Fair nunca murió en aquel acantilado cerca de Midgar. En cambio, logró llegar a la ciudad con Cloud a salvo sobre su espalda, viviendo para ver otro día en un mundo donde su historia tomó un giro diferente. La implicación es tanto hermosa como aterradora. Si Zack puede vivir, entonces quizás Aerith también pueda sobrevivir a su momento destinado de sacrificio. Pero al mismo tiempo, si los eventos clave pueden ser alterados, entonces, ¿qué garantiza que Meteor será detenido, que Sephiroth será derrotado, que el planeta sobrevivirá la crisis que se aproxima? El futuro se ha vuelto incierto, un lienzo en blanco donde cada elección importa más que nunca, porque ya no existe un destino predeterminado que actúe como red de seguridad. Mientras contemplas estas posibilidades infinitas, viajero, mientras sientes cómo tu respiración se vuelve cada vez más lenta y profunda, llevándote gentilmente hacia el umbral del sueño, reflexiona sobre el mensaje que estas memorias de la corriente vital nos ofrecen. El destino y la elección son fuerzas que eternamente bailan una con la otra, cada una necesaria para dar significado a la existencia. Sin destino no hay estructura, no hay narrativa que conecte un momento con el siguiente. Pero sin elección no hay verdadera vida, solo la repetición mecánica de eventos predeterminados. Gaia misma está aprendiendo esta lección a través de las almas que fluyen por su corriente vital,
comprendiendo que quizás la perfección no reside en mantener cada evento exactamente igual por toda la eternidad, sino en permitir que cada ciclo ofrezca la oportunidad de crecer, de cambiar, de elegir caminos diferentes, incluso si esos caminos llevan a veces hacia territorios desconocidos y potencialmente peligrosos. Las memorias de aquellos que sacrificaron todo permanecen intactas en la corriente vital, Aerith, Isaac y todos los demás que cayeron a lo largo del camino. Pero ahora existe la posibilidad de que en esta nueva iteración de la historia, algunos de ellos puedan escribir finales diferentes, puedan encontrar redención o victoria donde antes solo había tragedia. Y así, querido viajero, llegamos al final de este largo viaje a través de las memorias de Gaia, habiendo recorrido desde los días antiguos de los Cetra hasta el momento presente, donde el futuro se ha vuelto gloriosamente incierto. La corriente vital continúa fluyendo como siempre lo ha hecho, llevando consigo las historias de incontables vidas, los sueños de aquellos que cayeron y las esperanzas de aquellos que aún luchan. Si estas historias han resonado en tu corazón, si has encontrado consuelo en estas leyendas de héroes imperfectos y sacrificios imposibles, te invito nuevamente a quedarte con nosotros aquí en Crónicas de la Hoguera, a suscribirte a nuestro canal donde cada noche encendemos nuevas hogueras narrativas que iluminan mundos olvidados y celebran las historias que trascienden el tiempo. Juntos mantendremos viva la tradición de contar leyendas bajo las estrellas, recordando que cada historia contada es un acto de resistencia contra el olvido, una afirmación de que las vidas vividas y los sacrificios hechos nunca serán verdaderamente olvidados mientras alguien permanezca para recordarlos. Cierra los ojos ahora. Permite que tu cuerpo se hunda más profundamente en la comodidad de tu descanso, mientras las últimas imágenes de Gaia se desvanecen gentilmente en la oscuridad acogedora del sueño. Sabes que en algún lugar más allá del velo que separa la vigilia del descanso, más allá incluso de los sueños que pronto visitarán tu mente dormida, la corriente vital fluye eternamente, conectando cada alma que alguna vez existió o existirá en un tapiz infinito de historias entrelazadas. Y cuando despiertes mañana bajo la luz del nuevo día, llevarás contigo estas memorias como susurros en tu corazón, recordatorios de que el coraje, el sacrificio y la esperanza son fuerzas que trascienden cualquier mundo individual, que resuenan a través de todas las realidades y todas las posibilidades. Duerme bien, viajero, porque has caminado entre leyendas esta noche. Y las leyendas nunca realmente terminan. Simplemente esperan pacientemente en la corriente vital hasta que alguien las llame nuevamente a la vida a través del acto sagrado de recordar. Que tus sueños sean pacíficos, que encuentres descanso en las memorias de Gaia y que cuando llegue el momento de despertar, lo hagas renovado y listo para escribir tu propia historia en el gran libro de la existencia.